Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy voy a hablar sobre la neurosis. ¿Qué es la neurosis? Eh, si ya has visto los otros videos que tengo sobre el síntoma, pues en ese video ya dije lo que es la neurosis. Entonces eh, voy a tratar de hacer un video muy corto porque la neurosis se puede entender como de manera muy concreta como un conflicto entre el ello y el yo. También la neurosis se puede entender de manera más extensa en los tipos de neurosis que hay, que es la neurosis obsesiva, obsesiva compulsiva, y la histeria, que comparte la misma base, pero para hacerlo como de manera muy resumida, es como la neurosis obsesiva tiene que ver con el pensamiento, o sea, el síntoma va hacia el pensamiento y por ende a la compulsión, y la histeria, el síntoma va hacia el cuerpo, hacia lo somático, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia entre esas dos partes. La gran diferencia, porque también tienen otras diferencias importantes, pero esa es como la que a grandes rasgos va siendo como el factor diferenciador entre este tipo de neurosis. Y por eso lo voy a explicar en siguientes videos, que eso sí van a ser más extensos. También neurosis se puede entender como una estructura de personalidad. Por ejemplo, en el psicoanálisis hay tres estructuras básicas de personalidad, que es la neurosis, la psicosis y la perversión, si mal no recuerdo, son esos tres tipos de estructuras básicas. Entonces, eh, la neurosis también se puede entender como eso. En otras palabras, todos caemos en algún tipo en alguna de esas estructuras según el psicoanálisis, dependiendo de nuestra forma de vida, dependiendo de cómo sea el conflicto que tengamos. Entonces, bueno, para no extenderme más y para dejar claro todo eso, eh, como les decía, la neurosis es un conflicto entre el yo y su ello. ¿Qué quiere decir esto? Creo que va a ser necesario que vean los otros videos que tengo hablando de las estructuras psíquicas, las tópicas de Freud, yo y super yo. Eh, Búsquenlos en el canal, ahí están. Pero de cierta forma, cuando hablamos de el ello, hablamos de esta instancia psíquica que en su mayoría es inconsciente y en el que están alojadas las pulsiones, ¿no? Para decirlo en términos como más prácticos, más comunes, estamos hablando de necesidades, de deseos, por ejemplo. Entonces, cuando decimos el ello, estamos hablando de todas esas necesidades que están ahí, que necesitan satisfacerse. Y si entran en conflicto con el yo, quiere decir que de cierta forma el yo, esa parte de nuestra estructura que lidia con la realidad, que lidia con el ello, que lidia con el super yo, de cierta forma no quiere hacerle caso, no quiere alojar esas necesidades, esas pulsiones que tiene el ello. Entonces lo que hace es como que de cierta forma mandar todo eso del ello a la represión, utiliza el mecanismo de defensa de la represión, porque le está dando un favoritismo al super yo. En otras palabras, la neurosis es un conflicto entre lo que quiero, lo que necesito, versus la moral, lo que está bien, lo que está mal, lo que debe de ser, lo que no debe de ser, lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser y lo que se puede hacer, ¿no? Es como ese conflicto, como que el yo se queda en medio entre lo que se necesita, lo que se quiere y lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Entonces, el yo ante ese conflicto trata de tomar todo este contenido del ello, trata de reprimirlo, de mandarlo al olvido, por así decirlo, pero muchas veces eso no se logra de manera satisfactoria. O sea, todo ese contenido, algo de ese contenido se queda por ahí flotando, por así decirlo, y es lo que va generando el malestar, ¿no? Es como algo queda ahí que sigue causando estas ganas de hacer algo, de querer algo, de necesitar algo, y entonces, ¿qué es lo que pasa ante eso? Igual ya lo había explicado en el video de la represión. Eso que se queda ahí flotando, aquello que no ha sido reprimido, que se ha colado de la represión, al generar este malestar, ¿qué es lo que pasa? Se genera una formación de compromisos, se forma un síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta forma ese contenido que no se ha desalojado, que está medio desfigurado, pero que está ahí, de cierta forma genera
genera molestia al yo y el yo tiene que aprender a lidiar con eso que ha quedado ahí, pero al mismo tiempo con el super yo. Entonces, para no estarse peleando con ese contenido ahí todo el tiempo y no tener que verlo y no tener que enfrentar la angustia que eso podría generar, entonces se genera un síntoma que es algo que es una expresión de ese conflicto, pero es una expresión simbólica que si se escucha, si se analiza, tarde que temprano lleva hacia lo que está ahí reprimido, pero desfigurado a través del síntoma, a través de la simbolización, pues ya no se tiene que enfrentar del todo, ya no genera o no podría generar el mismo nivel de angustia, entonces se genera esta formación de compromiso que es el síntoma, que de cierta forma al estar ahí le da algo de satisfacción a eso que se ha reprimido, al ello, y también le da algo de satisfacción al yo y al super yo. Entonces es por eso que el síntoma, como ya lo he mencionado, es algo muy resistente y ojo, no es que le dé una satisfacción, que ya también lo he dicho, completamente placentera, ¿no? No es que una persona al tener un síntoma viva feliz, viva contenta, al contrario, viven de manera muy sufrida, viven de manera muy limitada, porque esa también es una de las funciones del síntoma, limitar la actividad de la persona, pero algo satisface ahí, por eso es que el síntoma es tan resistente, es por eso que la neurosis, por así decirlo, es tan resistente, y más cuando ya hablamos de la histeria o de la neurosis obsesiva compulsiva, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que eso es la neurosis, conflicto entre el ello, yo y el super yo. El yo trata de darle prioridad al super yo y le va dando mucha menos prioridad al ello, al grado de que no aloja nada de ese contenido. Entonces, eso es en resumidas cuentas. Espero haber sido claro, espero haber sido concreto. A diferencia de otros videos, ahora este es más breve, más corto, porque pues ya he hablado del síntoma de la angustia, de la inhibición, que va muy de la mano de esto. Como les digo, también hablaré de la neurosis obsesiva, de la histeria, y ahí pues ya podré explayarme un poquito más de todo eso. Entonces, bueno, en cuanto a la estructura de personalidad, es una estructura de personalidad porque este conflicto entre yo, super yo, pues es algo que va acompañando a la persona, es algo que desde que uno es niño y va aprendiendo sobre lo que se tiene, lo que no se tiene que hacer y bla, 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 pues nos va marcando como personas. En otras palabras, la forma en la que vamos aprendiendo a lidiar con nuestros impulsos, nuestras pulsiones, nuestros deseos y lo que se debe y lo que no se debe hacer, de cierta forma va generando que nuestro yo se comporte de cierta forma, piense de cierta forma, se cree ciertas fantasías, y eso es lo que va estructurando nuestra personalidad. Todo eso es estructura de personalidad, para decirlo de manera como muy general. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Si no les gustó, pues ya ni modo. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganoslo saber y los espero en el próximo. Adiós.